Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Lo que les anticipamos en un video anterior se terminó confirmando, y es que el primer capítulo de la definición del fútbol femenino acabó en tablas. Universitario Deportes y Sporting Cristal firmaron un 2-2 en la ida de la final del Torneo Apertura Femenino 2026, un compromiso disputado en el estadio Alberto Gallardo que no solo dejó goles, sino también un enorme debate por las decisiones arbitrales. Las hinchas de ambos lados hicieron sentir su postura y las redes sociales prácticamente comenzaron a quemarse por todo lo que ocurrió durante los 90 minutos. Las celestes arrancaron con muchísimo ritmo y demostraron desde el primer instante que querían golpear primero. Apenas a los 7 apareció Tamara Alves para imponerse por arriba y con un cabezazo preciso venció a la portera crema. Este tanto cambió el libreto del encuentro y obligó a la U a asumir mayores riesgos. Sin embargo, Cristal manejaba el trámite con tranquilidad, aunque la historia todavía tenía varios capítulos por escribir. Poco después llegó otra acción que terminó siendo tema de conversación. Sofía Oxandabarat había conseguido empatar con un potente disparo desde larga distancia. Sin embargo, la árbitra del encuentro decidió invalidar la jugada por infracción previa. Ese fallo generó las primeras discusiones en la tarde, y aunque Cristal mantuvo la ventaja mínima hasta el descanso, ya comenzaban a aparecer los cuestionamientos sobre la terna arbitral. Si vamos al complemento, el técnico Carlos Vélez movió rápidamente sus piezas y encontró respuesta inmediata. Scarlett Flores ingresó desde el banco de suplentes y apenas requirió un minuto para cambiar el panorama. Tras una buena asistencia de Karen Araya, la atacante encontró el espacio necesario para marcar el empate y darle un nuevo impulso al cuadro crema. Fue una modificación que terminó dando el resultado y que elevó el hype de una final que seguía creciendo en intensidad. Sin embargo, la alegría de la U duró muy poco, porque Tamara Alves volvió a hacerse presente con una definición de enorme categoría. La atacante celeste sorprendió con una espectacular chalaca para colocar el 2-1 y provocar la aceleración de toda la afición presente en el estadio Alberto Gallardo. Era un verdadero golpazo dentro del partido por el impacto anímico que generó esa anotación cuando parecía que el duelo ingresaba a una etapa más equilibrada. Y cuando todo parecía encaminado a que Cristal sacara ventaja rumbo a la revancha, apareció otra jugada determinante. A los 68 minutos, la jueza principal sancionó un penal por una falta de Gabriela García sobre Sofía Oxandabarat. Sin embargo, esta jugada fue duramente criticada, por incluso hasta los que no son hinchas de Cristal dijeron que no era penal. De todas maneras, la pena máxima fue cobrada. La encargada de ejecutar fue Pirina Núñez, quien convirtió desde los 12 pasos para establecer el definitivo 2-2. Esa acción terminó de alimentar aún más la polémica y dejó una sensación de baldazo de agua fría entre los hinchas rimenses, que consideraban que la decisión era discutible. Con este resultado, la definición queda completamente abierta, y ahora toda la atención apunta al viernes 17 de julio, donde en el Estadio Monumental se recibirá el encuentro de vuelta que será el campeón de este primer certamen de la temporada. Las cremas intentarán hacerse fuertes en casa, mientras que las celestes buscarán corregir detalles para quedarse con el título. Veremos cuál de los equipos consigue dar el golpe definitivo. Aunque lo que más sonó luego de este encuentro fueron las repercusiones, entre la declaración de Fernal Lizárraga. La arquera de Cristal dejó claro que el grupo atraviesa un momento especial. La arquera de Cristal dejó en claro que el grupo atraviesa un momento especial y recordó que el camino hasta esa instancia fue muy exigente. También resaltó el respaldo permanente de su familia y de sus compañeras, asegurando que el plantel luchará hasta el final por levantar el campeonato. Además, Lizárraga explicó que durante toda la semana el equipo trabajó con máxima intensidad porque una final no se presenta todos los días. Pero la que sí puso el dedo en la llaga fue Rubí Acosta. La volante rimense manifestó su incomodidad por el desempeño arbitral y aseguró que algunas determinaciones influyeron en el resultado del compromiso. Incluso señaló que Universitario Deportes no necesitaba ayuda y dejó claro el malestar que existe dentro del plantel celeste. Declaraciones que sin duda se irán dando de qué hablar durante los próximos días. Acosta también aprovechó para aclarar el motivo de su salida durante el encuentro. Explicó que hubo una confusión en el cambio y descartó cualquier lesión de consideración, indicando que la decisión fue tomada luego del gesto de dolor que realizó durante una acción del encuentro. Mientras tanto, el jefe deportivo de Cristal, Alonso Galdós, utilizó su cuenta de X para cuestionar duramente el trabajo del árbitra Priscila Vázquez. El encargado del plantel femenino aseguró que se solicitaron árbitros a la altura y el VAR, afirmando que incluso con esa herramienta hubo decisiones equivocadas, especialmente en el penal concedido a Universitario Deportes. Así las cosas, esta mininovela aún no termina. Veremos si el viernes 17 de julio, desde las 8 de la noche en el Estadio Monumental, alguno logra romper la igualdad y quedarse con el torneo de apertura, que a su vez le da la clasificación a la Copa Libertadores Femenina de este año. Y cerrando los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga, el duelo de cajamarquinos acabó con una remontada.
y es que el UTC de Cajamarca le ganó al AD de Jaén y clasificó a la siguiente fase del torneo. Ambos elencos avanzaron como líderes de sus respectivos grupos, pero AD Jaén llegaba con la responsabilidad de meter un equipo de la Liga 2 a estos cuartos de final. Sin embargo, finalmente eso no se pudo dar. En el estadio Eres San Ramón, la visita se puso en ventaja con tanto de penal de Facu Rodríguez a los 11 minutos. Sin embargo, el dueño en casa, que era el equipo Liga 1, fue de vuelta al marcador con goles de Camacho a los 20 minutos y Ariel Muñoz a los 31, mientras que Marcos Lulia, eterno capitán de este equipo, llegó a los 41 minutos. Este último gol fue una real joyita de tiro libre. En el complemento AD Jaén pudo descontar, pero Maciel mandó el balón al palo y en la recta final Piro Serra remató con potencia para sellar el 4-1 en el estadio cajamarquín. De esta manera, en la próxima ronda, el UTC de Cajamarca enfrentará a la Alianza Atlético Zuliana, pero el momento queda enfocado para lo que será su choque de visita frente al Atlético Grau este próximo sábado, en el debut del torneo Clausura. De esta manera, los cajamarquinos rugieron en casa y se llevaron la clasificación con una remontada de infarto. Veremos si este nivel lo mantienen contra un rival de mucho mayor peso. Y cuando todo parecía que la atención de Alianza Lima estaba puesta únicamente en los movimientos de Pablo Guede y en los rumores que apuntaban a una posible renuncia del técnico argentino, luego la derrota en la victoria, una historia completamente distinta empezó a quemar las redes sociales íntimas. Y es que el nombre de Paolo Guerrero apareció en el centro de una fuerte discusión luego de que comenzara a circular una carta vinculada con las carencias del club y con el futuro institucional del vigente campeón del torneo de apertura. Como se informa en las últimas horas, el documento ya fue difundido sin autorización durante la noche del domingo y rápidamente provocó toda clase de interpretaciones entre los hinchas blanquiazules. Sin embargo, el comercio tomó contacto con Paolo Guerrero para conocer qué había realmente detrás de ese texto. Ahí se confirmó que existía una versión fechada el 12 de julio del 2026, dirigida a toda la familia aliancista, donde el delantero nacional busca explicar su verdadera posición sobre un tema que suena más fuerte que nunca. En ese mensaje, el 9 deja establecido que su principal objetivo continúa siendo el aspecto deportivo. Recordó que volvió a Alianza Lima para aportar su experiencia, conquistar títulos y seguir peleando el campeonato nacional después de obtener el torneo de apertura junto a sus compañeros y al comando técnico de Pablo Guede. Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que existen situaciones institucionales que desde su punto de vista podrían afectar el crecimiento del club, especialmente por la incertidumbre relacionada con las decisiones y el financiamiento de futuros refuerzos. Otro punto que llamó muchísimo la atención fue la explicación sobre el proyecto que, según detalla, viene trabajando desde hace más de 15 semanas. Pablo Guerrero asegura que existe una propuesta financiada y completamente aliancista para adquirir las acreencias, aunque sostiene que no es precisamente la de Fernando Fara y Antonio Bermejo, que habrían sido los que compraron las mayores acreencias del club, sino que el depredador habla de otro grupo inversionista en el que se encontraba justamente el depredador junto con el aún administrador del club, Fernando Cavada, aunque sostiene que durante este periodo de tiempo solamente encontraron evasivas y nunca pudieron identificar con total claridad quién debía recibir formalmente esa iniciativa. Todo al indicar que ese escenario terminó alimentando todavía más las dudas alrededor del manejo institucional. El delantero nacional también explicó por qué decidió involucrarse. Recordó su identificación con Alianza Lima, la historia de su familia y la pérdida de su tío Caico González mientras defendía esa camiseta. Además reveló que tomó la decisión luego de recibir una carta de socios e hinchas que le solicitaban su participación. Según indicó, las identidades permanecen protegidas mediante un acuerdo de confidencialidad, por lo que el trabajo viene siendo acompañado por profesionales del fútbol, asesores financieros y abogados. Además de poner sobre la mesa los contactos construidos durante 25 años de carrera profesional para fortalecer la infraestructura y divisiones menores. Si revisamos otro punto que generó bastante debate, en el documento también aparecen referencias a los primeros días de abril, cuando ya tenían lista su propuesta entre 48 y 50 días antes de que apareciera otra oferta competidora. Pablo Guerrero afirma que realizaron varios intentos de comunicación, incluso en 3 oportunidades mediante canales formales, hasta que les explicaron que las decisiones ya no dependían de la estructura inicial tras el ingreso de Jorge Zúñiga. Después, según relató, recibieron la sugerencia de convocar directamente a Salomón Lerner. De acuerdo con esa versión, hubo una reunión de más de 2 horas en las oficinas del Banco de Alimentos. Allí, siempre según el texto difundido, Salomón Lerner explicó detalles sobre el funcionamiento del esquema del control del club hasta el año 2031. Mencionó diferencias con Diego González Posada. Recordó que el torneo de apertura ha ganado con 7 puntos de diferencia y comentó el cambio de la tasa de interés del 2% al 7%. También habría mencionado conversaciones con Luis Felipe Bravo, presidente del Fondo Blanquiazul, aunque finalmente no consiguió concretar el contacto esperado con los propietarios de las acreencias. Como era esperarse, semejante publicación provocó un verdadero baldazo de agua fría entre los hinchas íntimos, ya que mientras una parte cree que un futbolista
no debe meterse en asuntos administrativos y menos querer manejar las acreencias de un club tan grande como Alianza Lima. Otra buena parte no sabía si realmente la carta había sido escrita por el propio depredador, por lo que los mensajes comenzaron a multiplicarse en redes sociales y esparcirse como reguero de pólvora. El ambiente empezó a ponerse tenso y la incertidumbre creció justo cuando el equipo se preparaba para afrontar el inicio del torneo clausura. Frente a este escenario de incertidumbre, apareció el pronunciamiento del emblemático Comando Sur. La barra organizada pidió públicamente que Paolo Guerrero aclarara si las declaraciones que circulaban eran auténticas o si por el contrario correspondían a un contenido falso, editado o sacado de contexto. El colectivo explicó que prefería escuchar primero la versión oficial del capitán antes de emitir cualquier conclusión, dejando claro que la respuesta del delantero nacional sería clave para evitar interpretaciones equivocadas. Y la respuesta finalmente llegó. Según información compartida por la periodista Fernanda Guapaya, en el diario El Comercio, Paolo Guerrero descartó de manera categórica cualquier posibilidad de retirarse del fútbol profesional o abandonar inmediatamente Alianza Lima. Muy por el contrario, reiteró que su prioridad sigue estando dentro del campo de juego y que su intención es combatir hasta el final por el título nacional, dejando en claro que el proyecto deportivo continúa siendo su principal preocupación. Así están hoy las cosas en La Victoria. Mientras continúan los debates sobre las herencias y la situación administrativa, el pueblo íntimo también espera que el equipo responda en la cancha para evitar que todo este ruido termine afectando al plantel. Veremos el inicio del torneo clausura ayuda a calmar las aguas o si esta mini novela aún seguirá escribiendo más capítulos en Matute. Y lo que se venía rumoreando desde hace varios meses finalmente terminó tomando forma en las últimas horas. Y es que Universitario de Deportes acaba de cerrar una operación que puede marcar un antes y después para una de las joyas más interesantes que aparecieron recientemente en su cantera. Como se informó este lunes, en plena antesala del inicio del torneo clausura, Sebastián Osorio dejará ATE para incorporarse al Sporting Club de Lisboa en Portugal, en una transferencia que también deja muy bien parada a la institución crema pensando en el futuro. La información fue revelada por el periodista deportivo Oscar Paz, quien confirmó que Universitario conservará el 10% del pase del futbolista. Y ojo con este detalle, porque no es menor. Los cremas no solo están concretando la salida de un futbolista con enorme proyección, sino que además se aseguran una participación económica ante una eventual transferencia posterior. Todo indicar que en ATE confían bastante en el crecimiento deportivo del colombiano. Si revisamos el contexto, la noticia llega en un momento particular. La U viene a derrotar por 2-0 a Millonarios Bogotá durante el último fin de semana, y toda la atención estaba puesta en el arranque del clausura y la pelea por el tetracampeonato. Sin embargo, mientras el pueblo crema hablaba del primer equipo, en paralelo se termina de cocinar una operación en silencio que hoy es una realidad. Al parecer, el plan inicial del Sporting Club de Lisboa será incorporar al futbolista a su equipo B. Esa será la primera parada dentro de la estructura del club portugués. A partir de allí dependerá exclusivamente de su rendimiento. Si logra adaptarse al ritmo europeo, si responde físicamente y si mantiene la evolución que mostró entre los últimos años, podría meterse rápidamente en la órbita del plantel principal. Una de las razones por las cuales esta transferencia genera tanto interés es porque Sebastián Osorio no apareció de la nada. El futbolista apareció en Pereira, Colombia, y durante su proceso de formación pasó por la Academia Cantolao antes de integrarse a Universitario. Poco a poco fue escalando categorías hasta convertirse en uno de los nombres que más llamaban la atención dentro de la generación 2008. Como se los veníamos contando en el canal, el futbolista siempre destacó por algo muy valorado en el fútbol moderno: la versatilidad. Puede desempeñarse como volante ofensivo, también como extremo por izquierda. Esa capacidad para ocupar diferentes posiciones ofensivas fue una de las características que más llamó la atención de los departamentos de scouting que siguieron su evolución. Y mientras muchos hablaban de fichajes bombas para el primer equipo de la U, Sebastián Osorio seguía trabajando en silencio. En febrero firmó su primer contrato profesional con la U. A partir de ese momento comenzó a ser considerado como una apuesta importante para el futuro de la institución. Su crecimiento quedó reflejado también en las competiciones juveniles. Integró el grupo que disputó la Copa Libertadores Sub-20 y posteriormente formó parte del plantel que compite en la Liga 3. Ahí consiguió protagonismo inmediato. Fue titular en los primeros partidos y logró marcar un doblete frente al Juventud Santo Domingo. Anotaciones que representaron sus 2 primeros goles dentro de este campeonato. Aunque la historia pudo tomar otro camino incluso antes. Se iba a evaluar la posibilidad de inscribirlo como extranjero en la Liga 1. Sin embargo, la llegada del ecuatoriano José Carabalí terminó modificando completamente el escenario. El cupo disponible desapareció y la opción quedó descartada. Un pequeño baldazo de agua fría para quienes esperaban verlo de manera permanente en el primer equipo crema. Aún así, el talento del futbolista continuó llamando la atención. De hecho, fue convocado a un microciclo de la selección peruana sub-20. Ese detalle alimentó rápidamente el debate entre los hinchas, porque aunque nació en Colombia, su proceso deportivo se desarrolló en Perú y existen expectativas respecto a la selección que podría representar en el futuro.
Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Si realizamos otro episodio que ayuda a entender por qué varios clubes europeos tenían su nombre en carpeta, antes de que aparezca el Sporting Club de Lisboa, el futbolista ya había tenido contacto con otro gigante portugués. Su informó Gustavo Peralta recibió una invitación para realizar una pasantía de 2 semanas el año pasado con la sub-20 del Benfica. Aquella experiencia fue considerada muy positiva tanto por el jugador como por el universitario. El objetivo era sencillo, sumar roce internacional, conocer otra metodología de entrenamientos y seguir acumulando herramientas para su desarrollo. Lo interesante es que después de aquella visita el interés de Europa no desapareció. Más bien sonó más fuerte que nunca la idea que varios clubes continúan monitoreando su evolución. Es que también hay otro dato que muchos no recuerdan. Sebastián Osorio tuvo la posibilidad de convivir con el entorno del primer equipo crema. Durante la etapa de Fabián Bustos, recibió una oportunidad para participar en un amistoso frente al Nacional de Ecuador disputado en el Estadio Monumental. Aquella tarde ingresó a los 69 minutos en reemplazo de José Rivero, sumando así una experiencia importante dentro de su proceso formativo. A la par, durante la pasada temporada, también acumuló minutos lejos de ATE, defendiendo la camiseta de la Universidad César Vallejo en la Liga 2, donde disputó 7 partidos, marcó un gol y registró 233 minutos en cancha. No parecen números espectaculares a simple vista, pero sí representan rodaje competitivo por un futbolista que aún continúa construyendo su carrera. Ahora, la gran novedad alrededor de su situación personal tiene que ver con la nacionalidad. Durante mucho tiempo la plaza extranjero fue obstáculo para que pudiera tener mayores oportunidades. Actualmente trabaja para completar la documentación correspondiente y consolidar su vínculo administrativo con Perú, situación que también mantiene atentos a quienes siguen el futuro de la selección peruana. Por eso esta transferencia tiene varias lecturas. Para Sporting Club de Lisboa representa la llegada de un futbolista joven con margen de crecimiento. Para el futbolista representa la oportunidad de instalarse en Europa a una edad ideal. Y para la U constituye una operación estratégica que puede generar beneficios inmediatos y también ingresos futuros gracias a ese 10% reservado dentro del acuerdo contractual. No es casualidad que algunos dentro del ambiente del fútbol peruano comparen este modelo con otras ventas realizadas por clubes sudamericanos que apostaron por conservar porcentajes pensando en futuras reventas. La lógica es clara. Si el fútbol se explota en el mercado internacional, el club vendedor vuelve a recibir dinero sin necesidad de romper el chanchito ni realizar nuevas inversiones. Lo concreto es que Sebastián Osorio afrontará ahora el desafío más importante de su carrera: dejar el Perú para incorporarse a una institución reconocida mundialmente por potenciar a jóvenes talentos. Ahí comenzará una nueva etapa donde tendrá que competir, adaptarse y demostrar que todo el hype generado alrededor de su nombre tiene fundamentos reales. Acotando que como ejemplos positivos tenemos el reciente éxito de Vasco Sawyer con el Gil Vicente de Portugal. Veremos entonces cómo avanza esta historia que recién empieza. Por ahora Universitario exporta una de sus principales promesas al fútbol portugués. Sporting Club de Lisboa apuesta por un futbolista nacido en Pereira que mostró condiciones en la categoría 2008, mientras que los hinchas cremas observan con expectativa una operación que podría traer noticias muy positivas más adelante. ¿Pero tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.